Hola, bienvenidos a Lost and Found. Hoy me acompaña Heidi Izquierdo. Ella nos va a contar un poquito sobre su experiencia en el extranjero, sobre sus decisiones para elegir la universidad, un poco de estas experiencias estando en otro país, no solamente en New York, sino que también en España, diferentes continentes y además diferentes culturas, idiomas. Nos cuenta un poco sobre cómo ella está trabajando en este proceso de reinvención, de sanación, de autocuidado, de amor propio. Y creo que tal vez tiene un mensaje que dejarles a todos y espero que les guste. Ok, empezamos, ahora sí. Vamos a empezar como con una pregunta ¿no? Para concientizar. Entonces, Ujú. quiero saber cómo te percibes hoy, a diferencia de cómo te percibías a los 16 años, así, un poco específico. Oh my God, qué pregunta. Si te soy sincera, no me parezco nada a la Heidi de 16 años, o sea, para nada. Si me pongo a pensar en todo mi tiempo, creo que cada año voy cambiando, cada año soy distinta. Eh, de la Heidi de 16 años. Wow. La gira de 16 años he pensado mucho en el tema futuro. Eh, Esos puntos han cambiado mucho últimamente y creo que no soy la única que ha pasado por ello. Yo era de pensar, voy a hacer arquitectura, me voy a hacer mi máster en diseño interior, voy a hacer esto, voy a casarme antes de los 26 o 27, voy a tener hijos antes de los 30. Esa Heidi pensaba eso en ese momento, ¿sabes? Eh, Obviamente vino ahí mis dudas de quererme ir a estudiar en el extranjero. Siempre fue algo que me inspiró desde los 15 creo, el quererme ir a estudiar en el extranjero. Cosa que para mí, hasta ahora, me lo pregunto, es algo sorprendente porque soy muy familiar, soy muy de querer estar en fin, los fines de semana con la familia, cosas así. Pero a la final, la Heidi que fue a los 16 a la que es ahora ha cambiado demasiado, bastantísimo. Tema actitudes, tema comportamientos, tema emociones, tema pensamiento en el sentido de ser ya una adulta, ya no tener a mami y papi que te lleven al médico, ya no tienes personas que te ayuden a hacer papeles, son cosas que a la final digo. Algo que no ha cambiado de ahí es que sigo siendo esa persona que al final ha tomado tiempo volver a reencontrarse, pero sigo siendo esa persona independiente que le gusta estar sola de vez en cuando. Mucha gente me lo decía y yo no me lo creía, la verdad, si soy sincera, mucha gente me decía, es que a ti te gusta ser independiente. Y yo digo, sí, pero a este punto de mi vida digo, es verdad, me gusta ser independiente. O sea, llego a un punto de mi vida donde digo, ok, mi batería social se acabó, es mi momento de conectar conmigo y me tomo mis momentos. Ok, que es completamente válido. A veces necesitamos ese tiempo para recargarnos, para poder simplemente conectar o reconectar con nosotros mismos, pues porque estamos en un mundo de desconexión. Es el día a día. O sea, estamos desconectados a pesar de Sí. tener redes sociales, a pesar de tener todas las facilidades de poder conectar con personas incluso a distancia, y aún así estamos muy desconectados. Entonces, Sí. sí es muy importante la parte de concientizarlo desde ti primero y el trabajar en tu autocuidado, en tu autoconocimiento, porque eso al final va a hacer que tus relaciones sean mucho más profundas. Entonces, qué lindo que tengas esta percepción de ti y esta conciencia de lo mucho que has cambiado, lo mucho que has crecido. Sí, qué bueno que lo tengas muy claro y que además eh, estés en este camino de reinvención que, bueno, sabemos que las dos estamos en ese proceso y que por eso Estamos todavía, todavía me falta mucho, pero la verdad ha sido, bueno, o sea, ha sido un cambio para bien, yo creo, la verdad me ha costado muchísimo. Eh, la persona que soy ahora.
no lo era en mayo. Tú lo que me dices de esto de la Heidi de los 16 a la de ahora, creo que recién todo el mundo me lo desea y como tú dices, no todo el mundo se da cuenta de la percepción de la otra persona. O sea, sobre todo yo no me creo lo que me dicen los demás en el sentido de, oye, tú eres tan independiente y cosas así, porque hay momentos, como tú dices, no es como que autosabotearse, pero no te lo preguntas tú mismo en el sentido de, sí, soy independiente o sí, soy esto, o sea, hasta que llegas a un punto y digamos, estoy momentos a solas y digo, sí, me gusta estar sola, ¿sabes? Em, a mí me ha costado mucho en eso, en el creer que soy independiente. Eso me lo dijeron hace mucho tiempo también, es lo que tú dices. Yo te veo de ti de una manera, como tú me ves a mí de otra manera, en la cual a nosotros todavía creo que, no sé, nos cuesta un poquito confiar más en nosotros mismos, ¿sabes? Ujú, De creernos que sí somos esas partes, porque todavía yo siento que hay cosas que todavía me toca conocer de mí, pero mientras las iba viendo, las iba entendiendo y digo, sí, es verdad. O sea, hay momentos, sobre todo, que digo, me gusta estar tranquila. O sea, ahora lo que tú dices, desconectamos tantos momentos, o sea, tanto con la gente, con la familia, con todos. Yo llego a un punto de mi vida donde solo llego por la noche, quiero estar tranquila y ya está. No hablar con suficiente nadie. conmigo. Exacto. Y en lo que te decía, yo a veces desconecto en TikTok, sí, mando mi forma de decir, miren, estoy todavía aquí, pero tal, pero de ahí en WhatsApp o cosas así, me ha costado todavía, me ha costado. Ujú, Pero, pero sí, o sea, la Heidi de los 16 le ha costado todavía creerse todo lo que ha hecho hasta ahora. Mis padres también me lo suelen decir, me saben decir, mira, Heidi, mira, mira atrás todo lo que has recorrido. Y yo digo, de verdad. O sea, es lo que te digo, uno no se pone en esos momentos a pensar hasta que literalmente dices, ok, sí, he recorrido demasiado, he pasado por tantas cosas que, no lo sé, mucha gente me dice que me ve madura para mi edad y yo digo, siento que todavía me falta madurar por muchas cosas más, que me sí. falta todavía conocer el mundo, pero bueno, pero sí. Sí, yo creo que también es algo que nunca va a terminar. El proceso de autoconocimiento es para toda la vida. Siento que nunca vas a poder conocerte completamente, porque además No, uno se va construyendo en base a las personas que también tiene alrededor, a las cosas que estás viviendo. Entonces todo eso va cambiando sí o sí con el tiempo. sí. Entonces, qué bueno. Y a ver, primero tengo una pregunta y después como que vamos a las vivencias que has tenido en el exterior. Vale, vale. Mi pregunta va más relacionada a la vulnerabilidad. ¿Qué has aprendido este tiempo, estos 4 meses que ha sido como muy marcado? ¿Qué has aprendido? ¿Sientes que ahora eres más vulnerable? Como que has hecho las paces con la vulnerabilidad? ¿Aún sientes rechazo? ¿Cómo tú lo percibes? Oh my God. A ver, cabe recalcar que yo siempre he sido una persona muy vulnerable. ¿Sensible o vulnerable? Y yo siento que ambas. Sí, algún momento donde le culpo a las hormonas, porque creo que es eso, pero eh, yo no había conocido a tal punto mi vulnerabilidad, se lo podría decir, hasta ahora, en mayo, que fue donde toqué fondo. O sea, fue ahí donde más toqué fondo y ahí es donde me di cuenta un montón de cosas eh, si te soy sincera, yo nunca he pasado por estos momentos de depresión en el sentido de que no me da ganas de hacer nada, donde solo me da ganas de llorar o cosas así. Lo sentí ahora en mayo, lo sentí en junio, lo sentí en julio, sentí esa vulnerabilidad en mi corazón y yo decía, hay algo que no cambia, hay algo que todavía sigo siendo esa persona ahí muy vulnerable en tema de tomar decisiones, en tema de tomar cambios, en tema de alejarme de ciertas personas. En todo tema yo he sido
muy vulnerable. Soy de esas personas que tienen todavía el corazón muy, muy chiquito, muy de pollito. Para ciertas cosas me cuesta el decir no a esto y sí a esto, ¿sabes? Cuando sé que a la final es un cambio para bien, pero la vulnerabilidad que he tenido en estos últimos bueno, 4 meses, ha llegado a un punto también donde yo no me desahogo con todos y tú lo sabes, o sea, yo no soy de desahogarme con todos y si llego a desahogarme es porque ya toqué demasiado fondo yo, que ya no puedo yo salir de allí, ¿sabes? Muchas veces mis padres, yo sé que no son malos, pero ellos han sido muy fuertes, entonces yo mostrarles mi vulnerabilidad era como algo de debilidad, como algo que a la final... eh, no soy fuerte o no soy capaz, ¿sabes? Entonces, era una batalla interna que tenía conmigo misma en el sentido de no a todos puedo mostrarle mi vulnerabilidad porque no es bienvenida como tendría que ser bienvenida. Todo el mundo quería que salga esa Heidi fuerte, esa Heidi que a la final es como se lo calla, se lo ahoga y sigue. Pero fueron tantos meses, tantos años que he llegado a un punto de mi vida que digo, no, no está mal ser vulnerable para nadie. Se lo digo, para nadie. Si todo el mundo es vulnerable, que no se sienta mal, ¿sabes? Es a la final, es tu forma de desahogo, es tu forma de vivir en ese momento, ese día, esa emoción. Si tienes que llorar, hazlo. Yo soy una persona de, wow, más chillona que yo, creo que no hay nadie. Pero, pero me ha costado, y si te soy sincera, fueron unos meses muy complicados, unos meses de batalla interna conmigo misma, porque sí me mostraba esa parte vulnerable, era como la Heidi débil, la Heidi que no tenía fuerza, y muchas veces decía, soy una llorona desde que me vino el fucking periodo, ¿sabes? O sea, era como, ¿por qué? Ajá. Pero ya después me di cuenta y dije, no, son cosas que a la final, cuando le tocan, le tocan. Y más si es en el corazón, y más si son personas o cosas que a la final o emociones que tú no las viste venir, ¿sabes? O sea tema futuro, sea tema relaciones, sea tema amistades, sea tema todo, a la final toca de alguna manera. Si no te tocó en digamos, tiempo atrás, te va a terminar tocando ahora, ¿sabes? Y yo me pasó eso, por no vivirlo en su momento y reprimirlo todo, llegué a ese punto. Sí, sí, es cierto. Y sabes, o tienes como algunas herramientas que utilizaste para poder tener esta relación más sana con la vulnerabilidad. A la final me ha costado muchísimo, me ha costado muchísimo, y si le soy sincera, a todo mundo. Eh, yo creo que una de las cosas que literalmente me ayudó bastante fue hablar contigo. Literalmente, yo creo que en este punto de la vida, si alguien está pasando por un momento así, es tener a alguien con quien confiar y alguien que te escuche, ¿sabes? Porque lo único que una persona vulnerable necesita en algunos momentos, sobre todo yo, en mi Mm. caso, yo soy de las personas que prefiere a alguien que le escuche, que no le juzgue en su momento, ¿sabes? Que le des ese momento, que le escuches y ya está. No tienes que hacer nada más, solo escucharlo, ¿sabes? Y muchas veces creo que también fui agarrando valor porque empecé a escuchar podcasts. Así que háganlo. Yo, bueno, y también empecé con esto de un libro que se llama Autoestima. Es un reto de 30 días, donde cada capítulo, o bueno, por día, te da ciertas herramientas y la verdad, este libro también me abrió un poco los ojos en el sentido de y este libro creo que lo puedo recomendar para todas las personas que no siempre quieren ir al psicólogo o no tienen el dinero para ir al psicólogo. El libro es de la autora de Meche Barragán.
es una ecuatoriana en sí, que está viviendo aquí en Barcelona. Eh, su historia, de cierta manera, me tocó porque es una persona que a la final se fue de Ecuador para cumplir su sueño en Barcelona y me sentí identificada por eso. Eh, entonces, cada capítulo que ella decía me ayudaba mucho en el sentido de que no está mal ser vulnerable, que no está mal pasar por ciertas cosas, no está mal llorar, ¿sabes? No puedes siempre estar al 100% y a la final llegué a un punto de mi vida donde empecé a ser directa y yo no soy directa. Si te soy sincera, yo soy de las personas que le cuesta ser dura con la gente o con las personas, o sea, con quien sea, cuesta ser dura y empecé a ser dura, empecé a ser directa, empecé a darme cuenta que ya no podía callar más. Y ahí fue cuando fui agarrando también esa parte de vulnerabilidad y se lo dije una vez a mis padres también, si hoy me siento en este punto, no tienes por qué verme como débil o como vulnerable o como la persona que no tiene fuerza, ¿sabes? También de cierta manera al hablar contigo y hacerme dar cuenta que no está mal estar en ese momento, fue como que fueron cosas que a la final fui agarrando confianza. Y otra cosa también es que empecé a escribir en un diario más o menos, así que lo recomiendo. Es desahogarte de todo. Literalmente te alivia la cabeza, te alivia literalmente todo, porque ahí más o menos lo que vas escribiendo, lo que te molesta, lo que no a veces no le puedes decir a los demás o cosas así, lo estás escribiendo, ¿sabes? Y también empecé a hacer journaling, que literalmente es hacerme preguntas y a la final me ha ayudado muchísimo en toda esa parte. Qué bueno, o sea, has tomado las herramientas que tienes con incluso adaptándolo a tu tiempo, a los espacios que para ti son importantes, que para ti son prioridad ahora. Y, o sea, has hecho un balance muy sano para poder encontrarte en esa vulnerabilidad y el poder de momento para ti, para concientizar tu camino, concientizar tu día a día, incluso, porque hacer journaling es eso, o sea, es literalmente poner en algo físico todo eso que estás sintiendo, todo eso que estás pensando, que a veces nos olvidamos o que a veces dejamos pasar desapercibido, Sí, y al tenerlo escrito, es como que te vuelve más consciente tu camino, como que te vuelve más consciente que no lo estás haciendo en modo automático, sino que estás transitando todo este proceso con conciencia y con mucho amor propio. Eso es súper importante. me ha costado llegar a ello, pero sí. Ujú. Sí, claro, eso. El cambio implica mucho esfuerzo, implica romper patrones, hábitos malos que estamos acostumbrados como que a, a dejarlos pasar porque es más fácil simplemente seguir repitiendo. Entonces, sí es un camino difícil que implica vulnerabilidad, que implica el enfrentarte, no es confrontarte, es como el poder verte a ti de una manera mucho más consciente, es el poder mirarte al espejo y decir, ok, esto sí, esto soy yo, tengo estas cosas buenas, tengo estas cosas malas, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué quiero mejorar? Pero todo ese camino no solamente es un camino de asimilación, es un camino en el que requiere mucha acción, requiere que tú hagas cambios verdaderos que requieren mucho más esfuerzo de lo normal, porque todo lo vas a hacer más consciente, todo lo vas a hacer en pasitos pequeños y uno no está acostumbrado a hacer eso. Y No, eso también hace que uno sienta como el camino está un poco más difícil, pero en realidad no, en realidad te lo estás haciendo mucho más fácil. Estás sí, recordando a esa persona que siempre has querido ser o esa persona en la que decidiste empezar a ser. Y
Y eso no es para nada. Y hay Sí. momentos donde tú dices, ay, estoy avanzando, di 2 pasos y regresé 5. No, o sea, realmente diste 2 pasos, sí, parece que regresaste 5, se siente como que regresaste 5 para atrás, pero Sí. ahora estás más adelante, estás en una posición en donde ya aprendiste, ya procesaste, donde tienes otras herramientas y esos 2 pasos son mucho más grandes de lo que parece. Simplemente es la vida. La vida es de, en la vida hay altibajos, en la vida tenemos muchos cambios, en la vida eh, no vamos a ir siempre de picada, no siempre vamos a ir para arriba. Hay un balance y eso es importante también reconocerlo. Hay días donde sientes que no puedes o que no vas a poder mantener la constancia, la disciplina, y esos son los verdaderos momentos donde tú te estás enfrentando a esos miedos, a esos retos, a eso que a ti te va a hacer una mejor persona y te va a hacer sentir mejor contigo mismo, porque esos días es donde tienes que buscar ser lo menos duro contigo, o sea, ser lo más empático y compasivo con tu proceso. Es verdad. O sea, lo que me acabas de decir resuena mucho, ¿sabes? Resuena mucho últimamente conmigo. Y algo que he aprendido, y todavía sigo aprendiendo, es que de la forma en cómo tú actúas con los demás, tienes que actuar contigo mismo. Si tú con los demás eres dulce, amable, siempre feliz o cosas así, tienes que hacerlo contigo mismo. Y es algo que me ha costado, me ha tocado, pero la verdad, háganlo. O sea, es una diferencia muy, muy grande. Y es lo que tú dices, no siempre puedo estar al 100% y últimamente, te lo digo, esta semana me ha costado y me he dicho, mira, no puedo estar al 100%, está bien si hoy estoy aquí y esto es lo que puedo dar. O sea, eh, es algo que antes pues me hubiera que machacado, culpado, me hubiera dicho no, pero ahora es algo que a la final lo he ido como logrando, ¿sabes? Lo he ido logrando en sí también a la final. Este apoyo también lo he tenido de mis padres en sí. El conversar con ellos, el ser un poco como mi madre siempre he sido directa. O sea, lo bueno es que con mi madre tengo una relación muy buena. Y con ella a veces hablo de estas cosas, ella le sorprende cuando le digo, Oye, he escuchado el podcast de esto, y ella me dice, wow, lo voy a escuchar porque lo necesito. Estoy en ese momento de relación de madre e hija que tu madre te, yo le guío a mi madre y ella me guía a mí. Yo la animo a ella y ella me anima a mí. Entonces, eh, ella me ha escuchado, ella me literalmente me ha alentado, aparte de ti, aparte de mi prima también, familiares que también han estado allí, ¿sabes? Me han escuchado. Muchas veces le digo a mi madre, creo que me he quejado tanto que ahora ya no me quejo, que ahora ya es como que todo el mundo ya me percibe de una manera muy diferente a la que era antes. Y otra cosa es que lo pude vivir también este fin de semana. Y lo que tú dices, a veces volver a sitios o cosas te pueden volver atrás, pero la verdad que me di cuenta y dije, ya no soy la misma. Ya lo estoy viviendo de una manera muy diferente a lo que lo pude haber vivido hace 2 meses atrás. Y ahí es cuando dije, ok, estoy cambiando. Y es un cambio para bien, porque no lo veo malo, pero sí de cierta cosa que tú dices. Que a veces los cambios no a todos les gusta, porque dejamos personas y cosas que antes hacíamos siempre atrás por la nueva versión que estamos trabajando hoy en día. Y, y sigo en ello. Sigo en ello. Sí, pero es un proceso y es más largo de lo que la gente piensa. El realmente cambiar es el, ya en un mes soy una y al siguiente mes soy otra completamente diferente. Y no funciona así. Realmente el No. proceso es largo y
para que sea consciente necesita tiempo. Cambiar es interno, cambiar es como dices, todo eso que das, dátelo primero a ti, porque al final todo eso lo vas a transmitir y con mucho más amor, con mucho más conciencia, con mucho más aprecio y gratitud hacia quienes te rodean, porque ya no vas a buscar cambiar a nadie, porque sabes que cambiar implica muchísimo esfuerzo y como este proceso emocional muy fuerte. Entonces, no se 100%. trata de el juzgarnos, de criticar el proceso de cada quien, sino el aceptar es tuyo, el aceptar y seguir trabajando en ti y el seguir reconociendo lo importante que eres y lo capaz que eres para lograr lo que sea en el mundo, lo que te propongas y, y que tu cheerleader más grande vas a ser tú. Por más y que sí es importante tener ese apoyo, que sí es importante buscar ayuda, porque eso no te hace débil. De hecho, te va a ayudar a mantenerte en el camino motivado, te va a ayudar en los momentos difíciles donde crees como que no estás avanzando tanto, te va a ayudar a reconocer, porque ya no solo lo estás viendo tú, lo están viendo esas personas que te aman y que están dispuestas a acompañarte en ese camino. Tal vez no sea el mismo, pero ya se van a entender desde otro lugar, desde ese lugar de reconocimiento en conjunto y ya no, y eso también te hace sentir menos solo, porque sabes que no estás Sí, en ese camino luchándola tú, tú solito en el mundo y que nadie más lo está pasando. No, alguien más está en ese proceso y el poder compartirlo con esa persona en ese momento es como mucho más enriquecedor. es lo que ¿No? estamos haciendo ahora. Ajá. Sí. Entonces, Ups. aprecien a sus amigos, aprecien a su familia, reconozcan a esas personas porque son quienes realmente les están ayudando a caminar de una manera más ligera, o sea, sin tanto peso, Sí, ¿no? es lo que tú dijiste. Ahí no necesitamos muchas personas. Yo creo que entre dos o tres que nos escuchen ya es bastante. Eh, la verdad, yo sí soy muy familiar y yo poder desahogarme con mi madre, desahogarme con mi padre, es un alivio. Es un alivio. De cierta manera, yo sí, antes no era la que les contaba las cosas, todo tal, no, pero ahora estando allí digo, es lo mejor porque al final tu madre siempre o tu padre siempre van a querer lo mejor para ti y al final sus vivencias también pueden ayudarte de cierta manera a un poco a lo tuyo, ¿sabes? Eh, entonces, el que se escuche tanto familiar como personas o alguien que no te conoce, a la final es algo increíble, ¿saben? Yo, si les soy sincera, en este camino que estoy viviéndolo sola, yo me volví una persona antisociable. Es algo muy raro porque todo el mundo me dice que yo soy la persona más sociable. Pues pasaba en casa, ¿sabes? Pasaba en casa los fines de semana, cosas así. Hasta en que empecé a meterme en grupos, a hacer yoga en la playa, a hacer un montón de cosas. Justo y coincidí con una chica y ya conocerme una vez me dijo que tenía un corazón muy grande, que era una persona que a la final transmitía muchas cosas buenas. Y yo dije, vale, alguien que no te conoce y que te diga eso a la final tiene valor, ¿sabes? Porque no te conoce de todo y que te escuche ya es un gran alivio. Sí. Y que perciba algo tan lindo de ti en tan poco tiempo, dice mucho de cuánto estás transmitiendo al otro. O sea, de que no Sí, estás transmitiendo algo erróneo, sino que estás siendo coherente contigo. sí. A ver, qué bueno. Sí, la verdad que sí. A ver, que eso antes, si me lo hubieran dicho, no me lo hubiera creído, pero ahora digo, es como la gente me ve hoy en día. Y algo que creo que me ha cambiado es que sigo teniendo el corazón que tengo, ¿sabes? Con todo el mundo. Sigo teniendo el corazón que tengo.
pero lo que tú dices, los cambios llevan a cosas que a la final ya no pueden estar siempre en tus manos. Y eso ha sido algo que a mí pues me ha tocado, me ha costado, porque yo siempre soy de estar allí, de estar allí para los demás cuando sea, como sea, pero llegué a un punto donde dije ya no puedo estar para los demás como quisiera estar, porque ni yo sé dónde estoy. Y ahí fue mi punto de declive para todo esto y para lo que estoy ahora. Eh, Sé que ya no hablo con todo el mundo como hablaba antes, pero, pero los cambios siempre son para bien. Y en algún futuro será que coincidiré con ciertas personas, ¿sabes? Que me ha alejado o cosas así distintas. O sea, ya no es con personas, es en todo en general, con los hobbies que hacía, ¿sabes? Sí, total, y eso también hay que entender que cuando uno está cambiando, vas a perder personas, vas a perder amistades, vas a perder personas que te eran importantes, y eso es parte de, o sea, está bien. El seguir allí. Espérate, acaban de timbrar. No se escucha nada. Ahora sí vamos a hablar un poco más de tu experiencia en el extranjero. ¡Qué Cuéntame, emoción! cuéntame, Te ¿por qué juro que me... elegiste el destino en el que estás? ¿Y cuánto tiempo te llevó a adaptarte a vivir en otro país? Oh my God, esta pregunta me voy a morir. Eh, Porque me tocaste ahí. No, mentira. Bueno, a ver, sobre la pregunta del exterior. Cabe recalcar que mi mío es un zigzag de un mapa de una montaña rusa. Bueno, ok, voy a contar mi historia porque nadie lo sabe. Yo me fui primero 6 meses a Nueva York, viví 6 meses de intercambio, cosa que literalmente la hated en ese tiempo. Eh, Me gradué en plena pandemia, be like. Entonces no quería estudiar online, empezar la universidad online, sobre todo estudiando arquitectura. Sabía que no era una carrera que me hubiera gustado estudiarla online. Y esos meses tomé la decisión, estaba cada mes, cosas así, porque la mayoría ya sabía más o menos a dónde irse, cosas así. Y yo primero quería irme a Canadá, primero quería irme a Canadá y después se me dio la oportunidad de ir a Nueva York y creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Estar 6 meses en Nueva York me ayudó muchísimo en tema independencia, en tema ya no tener a mis padres. Y una parte de mí quería estudiar allí en Boston, el college, en la universidad, pero a la universidad a la que me postulé, porque yo estudié mi primer año de la Universidad de Arquitectura en Barcelona. Esa universidad me acuerdo perfectamente que nos fue a visitar en el colegio. Entonces me postulé a esa universidad y sin querer di los exámenes, cosa que no fue bonito porque yo hice con el cambio de horario y creo que me levanté a las 7 de la mañana, hice los exámenes y una parte de mí no sabía si iba a quedar. Era la única propuesta que hice, cosa que no lo hagan. Si quieren postularse en más universidades, yo es la única que me postulé en ese momento y porque aquí en España entras cada septiembre. No es como en Ecuador que tienes la oportunidad de septiembre, en enero, o como la otra en marzo y septiembre o por ahí, ¿sabes? En esas fechas. Aquí en España solo es septiembre. Entonces me postulé y esos meses me regresé a Ecuador
Y es algo que todavía hasta ahora me río, porque es una anécdota muy buena de mi padre, que él me dijo antes de venirme, Heidi, quédate, te compro ese coche y no te vas. Yo estaba a punto de venderme por un auto, me iba a quedar en Ecuador por un auto, pero a la final mi sueño y mi meta creo que ha venido desde los 15 irme a estudiar en el extranjero. Y esos 6 meses, la verdad, fue como un abrir y cerrar de ojos porque justo compartí con todo mi grupo. Literalmente fue muy conmovedor. Fue el mejor, creo que fueron los mejores 2 meses, o sea, después de haber vivido que, lo siento, mi vida loca en Nueva York, que solo fueron 6 meses de pura cosa buena, que literalmente creo que ahí sí viví mi vida estudiantil a tope. Eh, pero el vivir aquí, sobre todo a España, fue un choque cultural. Yo a todo el mundo se lo digo, es un choque cultural. Eh, Sobre todo si vienes de Nueva York a Europa. O sea, si vienes de Estados Unidos a Europa, obviamente te va a quedar un poco en shock porque Europa es uno de los lugares que todavía mantiene esa arquitectura clásica, ¿sabes? Esos edificios antiguos, las puertas antiguas, todo antiguo que al final ya no ves los rascacielos que veías en Nueva York. Ya no te sientes un minion cuando estás en Nueva York, ¿sabes? Entonces a mí a la final me costó adaptarme de cierta manera. Creo que los 3 primeros meses los sufrí demasiado porque yo no era una niña que se cocinaba. Cabe Mm. recalcar que yo no era mucho de cocinarme. Sí que sabía hacer la típica, el arrocito, la carnecita, el huevo frito, cosas así, sí que me sabía hacer. Pero llegas a un punto de mi vida, y bueno, yo creo que soy muy de que me canso de ciertas comidas y quiero experimentar. Entonces, en ese punto tampoco es algo que fue buena experiencia porque yo llegué primero a donde mi familia, tengo familia en Alicante. Creo que también gracias a ellos esta experiencia no ha sido tan cruel o tan complicada como a otros les cuesta. Ellos han sabido estar ahí, han sabido apoyarme, guiarme más o menos, pero al final estoy viviendo en otra ciudad, no estoy viviendo en la ciudad de ellos. Entonces, yo busqué una habitación por estas agencias, cosas así, y para hacer una experiencia de que vienes de otro país, cosas así, fatal. O sea, porque era una habitación muy chica, eh, pagaba 550 por esa habitación, a la habitación que hoy en día pago, y literalmente merece más la pena esta habitación que hoy en día pago a la habitación de ese momento, ¿sabes? Me Mm. parecía una locura, sí me parecía como que algo, una experiencia muy, muy diferente. Eh, yo, si les soy sincera, yo creo que he sido muy sincera con todos. No, si la vida, todos pueden tener diferentes vidas, diferentes momentos, sobre todo en el extranjero. Y yo siento que tengo que ser agradecida por tener la oportunidad de estar aquí, pero no es como todo el mundo lo aparenta. O sea, no todo el mundo tiene su mejor momento en el extranjero, que sí, que es algo de fiesta, que me voy de país, de cosas así. No, o sea, ya cuando vienes y lo vives es como, es verdad, es diferente, ¿sabes? Mm. Eh, no se escucha lo que está pasando ahí, o sí. No. Perfecto. Sí, yo escucho aquí. Yo lo escucho aquí. Eh, eh, Me ha costado todavía hasta ahora. Y es algo que a mi familia todavía se lo pregunta. Me dice, pero ¿por qué si no eres muy familiar? Y a la final, los fines de semana yo los sentía. O sea, yo de lunes a viernes pasaba siempre la mente ocupada. Pero los fines de semana era como que no sé, si no tienes planes, si no tienes nada, pasas en casa sola, ¿sabes? Y era al final algo que a mí me había costado, me había complicado todavía mantenerme en esa rutina, en hacer muchas cosas, en irse para aquí y para allá, ¿sabes? Eh, el estar aquí, de cierta manera, han sido muchos cambios. Como he dicho, yo no he sabido
estar en un sitio como tal. Recién ahora cumplo mis 2 años, literalmente, no moviéndome de piso o apartamento, como lo llaman aquí piso, no moviéndome de habitación, porque en sí lo complicado para todo estudiante extranjero es buscar habitación, mover sus cosas, sobre todo el tema mudanza es lo más duro y complicado en sí, porque a la final, si te quieres ir de vacaciones en verano, cosas así, es complicado. Yo el primer año no me fui a Ecuador, entonces es algo que a la final antes lo veía como, ojalá ser como todos de irme a Ecuador o irme a mi país justo en verano, pero al final me di cuenta que lo que hicieron mis padres fue para como que darme más valor y ahí entendí todo, porque al regresar a Ecuador toca mucho. Eh, es como que te cuesta volver a la rutina. Yo el anterior verano, la verdad que fue como, quiero quedarme aquí, no Mm, quería volverme, ¿sabes? Entonces, hay cosas que cambian, hay cosas que lo sientes distinto. Y yo mi experiencia aquí en la universidad ha sido como, no es como que el, como esta frase, no sobrevivir, sino vivir. Yo pues mm, la pasaba sobreviviendo, ¿sabes? claro. Todos los meses, todos los años. Aparte, pues a veces me acostumbro mucho a la gente y últimamente pues estoy evitando a ellos porque pues he convivido con diferentes roomies, cosas así, tal, cosas así, hasta que ahora pues estoy conviviendo con la misma persona que estuve conviviendo hace un tiempo atrás y, y es más llevadero, ¿sabes? A la final ahora pues digo, el problema de que estar en el extranjero a veces es que puedes acostumbrarte mucho a las personas que tienes Mm, y cuando ya no las tienes es como que se vuelve complicado. Entonces, de ahí tema estudios, tema, pues ahora estoy teniendo la oportunidad de trabajar, entonces estoy viviendo unas diferentes experiencias en sí. Entonces, la verdad, ahora sí te soy sincera, a los años atrás a lo que estoy ahora, creo que estoy en un buen punto. No en mi punto mejor, porque yo siento que cada año va a ser un buen punto, un punto que va a ser a mejor, pero ahora es un punto que agradezco. O sea, ahora el que estoy aquí en el extranjero, que se tiene la oportunidad de estudiar la carrera de arquitectura, que no es fácil. sí, sí es verdad que hay muchos desafíos, que no es como lo pintan, no todos viven una experiencia increíble, porque cuando ya vives bastante tiempo en el extranjero, no es lo mismo que irte 3 meses a farrear, a conocer gente y después volver a tu país, o 6 meses, no es lo mismo. Sí, O no, cambiar no es lo de un mismo. lugar a otro, eso te mantiene, obviamente vas a conectar con gente porque estás con esta energía de cosas nuevas, de explorar nuevos lugares, pero cuando ya estás mucho tiempo en el mismo país o en el mismo lugar, ya no hay esas experiencias nuevas porque ya hay muchas cosas que conoces, ya tienes tus mismas rutas, ya tienes tus atajos, ya tienes lugares donde frecuentas, entonces se vuelve mucho más difícil el sentirte emocionado porque por conocer a gente o por salir a farrear, como que ya no es una prioridad, ya se vuelve cansado, además ya no te da la vida de estar farreando, estudiando, trabajando a la vez, porque cuando te vas al extranjero No, muchas veces necesitas trabajar para poder tener lo suficiente para subsistir en el día a día. sí, Que para hacer los gastos que haces eh, últimamente, sí. Exacto, y para darte tus gustos también. Entonces, sí, sí es algo Sí, que muchas veces no se considera, que uno piensa, me voy al extranjero y voy a vivir la mejor experiencia de mi vida. Y sí, vas a tener momentos inolvidables, vas a conocer gente que se podrá convertir en familia, puedes conocer gente que verás una sola vez en tu vida y la pasaste increíble y lo disfrutaste, pero no es el día a día. O sea, son ciertos no, momentos y al principio puede ser, pero al principio de hecho es duro porque es hasta acostumbrarte, hasta entender que ya no vas a poder ver constantemente a tu familia o hablar con ellos constantemente, que ya tienes que ver sí, por ti mismo, que si te enfermas ya no va a venir, que tu mamá darte la sopita o el cafecito o el té para que estés bien, o el mejunje que te ayuda a sí, curarte.
Eh, o sea, ya no, te toca tú ver cómo cuidarte, cómo recuperarte y, y tú tienes que ir a comprar que la medicina o comprar las cosas naturales con las que te quieras curar. Eh, o sea, ya es otra forma de vivir y por eso digo, entre más tiempo va cambiando las cosas. Y eh, lo que te quería preguntar es, sí, sí me dijiste que hay este choque cultural, pero sí quisiera que profundicemos un poco más en estos choques culturales y estas diferencias culturales Sí. de los españoles o con la gente que te hayas encontrado. ¿Qué, qué es lo que más te costó en la parte relacional? ¿Te relacionas más con personas de tu entorno o ya son diferentes? Porque, o sea, cuéntame un poco más de la experiencia de, igual la comida, qué cosas como que chocaron contigo que fueron como, ay, esto es súper extraño, de verdad, no sabía que esto sucedía en otros lados del mundo, Bueno, todo eso. ok, aquí van a salir mis amigos fundadores, yo creo. Eh, Porque todo el mundo va a decir, yo cuando fui a Ecuador, yo fui como española, ¿sabes? Entonces, a mí la Me pegué adaptación, en acento. exacto, que con el acentito, ahora no me sale, mírenlo. Eh, Pero bueno, a ver, el choque cultural no es malo, pero en el sentido de yo digamos, de Nueva York a acá, yo vivía en Nueva York en una residencia en que el piso era mixto, tanto de hombres como de mujer. Yo pasaba metida siempre en las habitaciones de mis compañeras, ¿sabes? Mis amigas, vamos, de varios países, entonces, claro, a la final yo me di cuenta que la gente latina con la gente latina conecta, digo, de cierta manera conecta. Sí, sí. En- entonces, pero en ese momento fue muy loco porque también con la gente europea conecté con gente de Francia, conecté con gente de Alemania, con Italia, de todos los países, ¿sabes? Y fue contando que a la final lo que tú dices no es nada y ahí es cuando me di cuenta la palabra Erasmus. No es lo mismo irte de Erasmus a irte a estudiar y ya sobrevivir allí. A mí lo que me chocó fue un poco el tema supermercados, porque aquí, sobre todo en Barcelona, la fruta se llama de una manera muy distinta, porque es el catalán. Entonces, todo el mundo lo ve a la gente de Barcelona, a la gente de Cataluña, como personas muy frías. Y yo, si te soy sincera, a mí nunca me tocó una persona muy fría en Barcelona, en Cataluña, en sí como general, no me tocó nunca una persona fría. Fueron todos siempre súper amigables, sociales, tranquilos. Eh, sí, ahí es cuando yo creo que me choca un poco porque yo no fui la primera semana, que es la semana de adaptación, donde te haces compañeros con todos, cosas así. En sí, mi recomendación, háganlo. El primer año, hagan la semana de vacación, por favor, porque yo entré ya la segunda semana y ya cuando todo el mundo tenía sus grupitos, cosas así, y lo noté, fue como que mi círculo como que me costó, mi círculo de yo ser sociable me costó muchísimo. Entonces, tema comida, yo no tuve ningún problema, porque hasta el día de hoy sigo cocinándome comida latina. Ok. Entonces, yo en sí empecé a comer comida española por mi familia. Mi familia fue la que me empezó a culturalizar el tema de comidas, el tema del jamoncito serrano, los bocadillos, que los bocadillos los podemos decir que son sándwich, pero no puedo decirlo eso porque es una ofensa, ¿sabes? Pero pero yo a la comida española es rica. O sea, en sí aquí las tapas lo podríamos Ay, ver qué como en rico. Ecuador como un entrante, es rico.
Yo soy muy fan de las patatas bravas, o sea, es mi debilidad, si le soy sincera. Yo sé que los desayunos no son igual, pero a mí que me pongan una tostadita con tomate rallado y jamón serrano es lo mejor que me pudieran haber dado de desayuno aquí en España. Porque ahí los desayunos en general, prefiero los de Ecuador, pero en sí, tema comida, tema cultura, tema gente, ¿no? Solo que en sí la noté más en Valencia. Valencia siento que un poco la gente es un poco más frío. La gente no me lo cree, pero yo siento que sí, ¿sabes? No todos, porque hay gente valenciana que sí es súper amable, pero yo no encaja siempre con todos, ¿sabes? Eh, entonces yo creo que depende mucho de ti mismo también, cómo eres tan de sociable, cómo eres tan de conversador, cosas así. Y en tema de edades, pues si te soy sincera, yo soy de las personas que, vamos, me llevo con gente de mi edad que con gente mayor. 100%, o sea, yo con la gente mayor conecto, no sé por qué, pero conecto, pero yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Últimamente gente de mi edad lo que menos encuentro. Eh, pero yo, digamos, hay ciertas amistades en la universidad que tienen mi edad y las mantengo, ¿sabes? Hay gente que pues es menor a mí o cosas así que digo, mira, yo el tema de edades no tengo problema porque siempre que con la mayoría me llevo bien. Eh, en sí, ahora más o menos, si tú me preguntas ahora con la gente valenciana, ahora en el trabajo, porque son todas valencianas, me llevo muy bien. O sea, me di cuenta al final que era yo la que se cerraba a socializar con la gente, que en sí a la final todos me llevo bien. Y ahí en el trabajo vivo con mujeres de todas las edades, entonces me doy cuenta que no tengo problema con ello, que conecto, sea para irme a tomar un café, sea para irme de fiesta, sea para irme a todo, estoy, ¿sabes? Obviamente lo que tú dices con el tiempo, con los años, cambian las situaciones y yo pues ahora pues todo el mundo con mi edad se sorprende de, hey, Dina, ¿no te gusta ir a las fiestas o cosas así? Yo de tu edad iba a fiestas, iba a tal. Pero al final las cosas cambian. Es lo que tú dices, a veces en el estudio, el trabajo, todo, no te la doy toda la vida para todo. Y yo pues prefiero los planes tranquilos y he conectado con gente para ir a planes tranquilos. Mm, qué bueno. Pero yo creo que eso es muy importante, empezar a definir cuáles son tus prioridades y entender que ese cambio es para bien, que las fiestas no lo son todo, que el irte a lugares donde están aglomerados son chéveres temporalmente, pero no a largo plazo, o sea, no conectas con la gente en esos lugares profundamente, por lo menos. Eh, No, eh, yo digo segunda parte de la historia de la Heide. Muy larga, amigos. sí, sí, eso te iba a decir, yo creo que podemos dejarlo aquí. Y si hay preguntas, si hay gente que se va a ir al extranjero, que está en el extranjero y les gustaría saber un poco más de esa experiencia, si van a España con más razón, o sea, ya hay alguien que lo ha vivido. Creo Bueno, yo que siempre soy de las personas que, bienvenidos a España, por favor. Si ya ven tienen aquí, yo la estoy invitando a la Claudia, estoy invitando a todo mi grupito que no quiere venir, no me quiere venir a visitar. son las visas. Las fucking visas, sorry, pero Si no, sí, si no hubiera visa, yo ya estaría allá. todos, todos estuviéramos aquí. Pero, porque yo sí quiero conocer España, no es algo, o sea, es un lugar que no conozco, entonces me encantaría, así que Es que yo siento que sí, o sea, la mayoría me dice que como no te viajes, estás en el extranjero, y yo digo que también el dinero. Y ajá, ahora ya digo, ahora ya con lo que tú dices es con otras formas del trabajo, el estudio, ya me puedo dar mis caprichitos yo sola. Entonces ya puedo decir, mira, me voy a Praga, me voy a Italia, me voy de aquí, me voy de acá y ya está, ¿sabes? Pero ha costado llegar a este punto. No todo es fácil, no todo es felicidad.
Yo lo único que les digo es, yo creo que también le debo a algunas personas aquí, porque gracias a ellos eh, estoy también donde estoy, porque sí, al final lo que tú dices, hay gente que se te vuelve tu familia y han estado para mí en los últimos años. Obviamente ahorita son meses de cambios, de distancias, de cosas así que a la final pues uno no está acostumbrado, ¿sabes? Pero a la final lo que dices, yo construí aquí una pequeña familia, ¿sabes? Entre amigos, familia, a la final yo también creo que a veces por tener familia todo el mundo piensa y dice, es más llevadero porque tiene familia. Eh, Cabe recalcar que yo no voy bajo siempre, yo bajo, intentaba antes bajar una vez al mes, había meses que ni bajaba, como ahora. No he bajado después de 2 o 3 meses, o sea, es dependiendo cómo me va el día, el tiempo, pero a la final esos cambios tú te das cuenta y dices, wow, ahora sí, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy en otro focus de mi vida, ¿sabes? Y si tienen la oportunidad de ampliar horizontes y cosas así, háganlo. O sea, yo siempre soy amante de las aventuras, las experiencias y, y voy a seguir a la gente que apoyando para ellos, ¿sabes? Que lo cumplan, que lo logren, que como tú estabas en Argentina hace un tiempo y yo era como, ánimo, ¿sabes? O sea, y cuando tú me contabas tus vivencias, era como, es que no hay por qué, porque yo lo he vivido, entonces es eso, que si hay gente que quiere venir y quiere con quién hablar o cosas así, pues aquí estoy. Bueno, sí, ya tienen una persona con la que pueden contar. Eh, pero sí, o sea, que sepan que irse al extranjero no es como te lo pintan y obviamente uno va a subir las cosas más divertidas, uno va a subir las fiestas, los amigos, las farras, las salidas, los viajes, hoy vas a subir lo mejor, pero, pero en el transcurso del tiempo no funciona así, o sea, hay momentos difíciles, hay momentos donde extrañas a tu familia, hay momentos donde ya ya no quieres estar ahí o dices como realmente quiero volver a mi país, quiero comer mi comida y ya no quiero seguir siendo adulto independiente, funcional, ¿no? O sea, y bueno, no, al final no eres como completamente independiente aún estás viviendo toda la realidad de ser tan independiente, de cierta forma eres mucho más autónomo. Entonces, es diferente cuando vives con otras personas que cuando vives solo. Eso sí, yo recomiendo vivir con otras personas porque cuando vives solo, yo empecé así mi experiencia. O sea, yo fui a Argentina a vivir sola como por 8 meses y fue súper duro. O sea, fue donde más me enfermé, donde menos apoyo tuve, donde yo tenía que cocinarme, que buscar todo el tiempo nuevas formas de sobrevivir, porque en realidad había momentos donde estaba muy cansada como para salir a comprar medicamentos, muy cansada para comprar comida incluso, entonces era agotador siquiera el día a día y y cuando empecé a vivir con mis roommates fue lo mejor de mi vida, porque por más que que tuviéramos nuestras dificultades, que extrañemos nuestro país, que tengamos estos momentos donde no nos sentíamos tan cómodas en el que estábamos, o con la gente con la que convivíamos, de todas maneras, había ese apoyo, ese el poder decirle a tu roommate, oye, estoy súper cansada, vas a ir a comprar en la tienda, ¿me puedes traer tal cosa? Y ya, y buscar formas de ayudarse mutuamente es un gran alivio. El poder encontrarte con personas que están viviendo lo mismo que tú, como decíamos antes, es algo que enriquecedor, algo que todos necesitamos y, y nos ayuda mucho en el camino. Entonces, sí, no se queden solos, busquen en donde sea, pero busquen convivir con otras personas. Y si no tienes familia al lugar al que vas, sí es fuerte y poder encontrarte con amistades que congenien contigo, sí puede ser un desafío, pero a largo plazo
son las personas que te van a sostener cuando más lo necesitas y que esa presencialidad realmente influye en tu día a día y simplemente el acompañamiento es, es lo más importante que tenemos como seres humanos. El poder ser, el poder tener a alguien con quien contar, así sea solo una persona, es suficiente. Y esto, eh, gracias por estar en este proyecto y ser partícipe de esto. Gracias por la confianza, por contar tus experiencias. Si hay que hacer una segunda parte, lo hacemos y podemos hacerlo de otros temas también, o tal vez alargar este si hay preguntas. Yo Y feliz y gracias. encantada. Sí, de verdad. O sea, sí hemos esperado muchísimo por esta entrevista, además. Quiero decirles, yo me sentía como en una entrevista de trabajo muy personal. Era como, voy a abrirme al mundo, auxilio. Eh, Sobre todo porque hay cosas que, temas que al final hay gente que le cuesta tocar. Y yo en mi caso, si le soy sincera, yo andaba muy vulnerable todavía 2 semanas atrás. Estaba Sí. todavía con cosas emocionales que a la final el estar aquí, el estar presente contigo, el poder que las demás me escuchen es algo que no todos lo saben llevar y yo soy una de esas. No me desenvuelvo en la cámara así como todos quisiéramos, porque a la final son cosas tuyas, cosas que a la final no quieres que queden afuera o se malinterpreten. Yo soy mucho de ello, yo a mi familia nunca he querido dejarla mal, a mis amistades tampoco, ¿sabes? Y al final esta experiencia aquí es algo enriquecedora. Lo que tú llevabas aquí conversando conmigo me hizo dar cuenta que al final, pues, cada vivencia que le he pegado aquí en cada año ha sido muy, muy diferente, pero agradecida, ¿sabes? Agradecida por la oportunidad de estar aquí y, como dice, no está mal quejarse, pero la cosa es tomarlo mejor, con calma. A lo que tú dijiste de no vivir esa experiencia sola, yo creo que el primer año, si ya de ahí quieres vivirlo solo tú, está bien, ¿sabes? Porque al final es tu espacio personal, y al final tienes diferentes rutinas, tienes cosas, eh, a la final, digamos, sí es bueno. Yo creo, no sé en todos los países, pero aquí en España hay muchos de estos grupos que hacen para conocerse entre mujeres, entre hombres, lo que sea. No son aplicaciones, por si acaso. Son grupos y espacios que son creados en Instagram, en TikTok, en todos lugares. Yo empecé en eso. Yo empecé a buscar en TikTok y eso fue ahora mi momento de salida para conectar conmigo misma, ¿sabes? Hacer yoga en el amanecer, eso me lo hubieran dicho tiempo atrás, no lo hubiera hecho. Ahora lo hago y es algo que al final tu cuerpo lo agradece, tú mismo te lo agradeces por haber dado ese paso que tú dices. A veces nos cuesta dar esos pasitos y tener la oportunidad de transmitirle esto a las otras personas, háganlo, háganlo. Yo estoy muy agradecida con la gente de Barcelona, con mis amigos que están allí, la gente de aquí de Valencia también, y a la final, es lo que tú dices, tengo a mi grupito allí, no siempre a todo el mundo le escribo, pero ellos saben que estoy para ellos, mi familia también, y por suerte tengo la oportunidad de que me han venido a visitar, no he tenido que yo que ir a Ecuador. No fue fácil porque no vinieron al principio, pero bueno, que los pequeños lujos se dan en su momento, ¿sabes? Ese es mi refrán de hoy en día, que no todo llega en su momento, pero cuando llega, lo agradeces y con pequeñas cosas simples. Y gracias a ti por darme la oportunidad de hablar, de contar un poquito mi experiencia. Yo sé que la mayoría de tus entrevistadores fueron cracks y yo pude contar mi vivencia un poquito. Eh, Igual lo que tú dices, si hay más preguntas y cosas así, y no tengo ningún problema en tener la oportunidad otra vez de que me entrevistes. Como te dije, quisiera haberlo hecho en persona, porque es una cosa muy, muy distinta
Ujú. pero próximamente, quién sabe, en Ecuador, en España, estemos haciendo una entrevista. Sí. Así que apóyenla muchísimo. Esta mujer crea cosas muy, muy grandes. Lost and Found es una cuenta que literalmente ha transmitido mucho para mí. Eh, Se apagó justo en mi momento de Lost and Found y En yo, el momento más perfecto. inspirador. Ah, Ya, ahora sí terminemos. ok, concluyamos. Estás diciendo. Vale, yo estaba hablando de, bueno, de Lost and Found, que a la final me ha ayudado mucho. Eh, en sí, creo que Clau es una de las personas que a la final, aunque no me quieran creer, abre los ojos. Es mi psicóloga, si lo soy sincero, es literalmente la que me ayuda a abrir mis ojos y hacerme ver una manera muy distinta. Y yo creo que cada uno que ha tenido la oportunidad de ser entrevistado, es darnos una oportunidad más para creer en nosotros, para confiar más en nosotros mismos. Y, y es algo que si tienen la oportunidad, háblenlo con ella. Y si quieren tener esta oportunidad, escríbanle si esta cuenta es para ello, para ser escuchado, para hablar un poquito más de las vivencias de cada uno. Y síganla en Instagram, en TikTok y bueno, a las charlas que estás dando, tus conversatorios, ¿no? Sí, entre seres En humanos. todos. Sí. Por favor. Así que nada, gracias por la oportunidad, por dejarme el día de hoy ser entrevistado y que denle muchos likes, no mentira, Sí, den amor, suscríbanse, por favor. y comenten. Y Por favor, comenten sus comenten. preguntas, si tuvieron las mismas experiencias o diferentes, o si ustedes tienen recomendaciones, pongan en los comentarios. Recién estoy empezando, así que obviamente no hay mucha interacción, pero esperemos que más adelante se pueda generar este espacio en donde ustedes también puedan compartir desde los comentarios y podamos conectar también a través de eso. Así que gracias por el tiempo, por, por esas palabras tan bonitas hacia los Found. Y sí, de verdad, o sea, si tienen una historia que les gustaría compartir, este es el lugar perfecto para hacerlo. Yo estoy abierto a recibir a cualquier persona y justamente esta cuenta es para que puedan compartir sus experiencias sin juicio y que logremos crear esta concientización de que no necesitamos ser reconocidos o tener un título o tener 50 años de vida para decir que nuestra historia es valiosa o nuestras experiencias pueden ayudar a otros. Simplemente el poder existir y haber tenido un proceso en este mundo ya es suficiente para poder compartirlo y ayudar a alguien al contarlo y, y bueno, y al poder eh, exponerse un poquito, porque sí, es verdad que a través de las cámaras es un poco intimidante, eh, pero pueden surgir cosas muy lindas desde aquí. Así que gracias. Sí, tú no lo ves, pero yo lo veo. Te juro que yo veo la cámara no se mueve. ¿Sí ves? A ver, Ya lo vi, sí. ¿sí ves? Es que no entiendo.